especial y por lo tanto nuestro Dios quiere esa creación especial, esa comunicación especial con nosotros. Eso fue lo que provocó la ira del enemigo, eso es lo que provoca la ira del enemigo, que nosotros tenemos algo que él no puede tener, esa comunión con el Padre, esa coinonía que podemos tener con el Dios Todopoderoso. La palabra que vamos a traer en este momento se encuentra en Segunda de Reyes. En Segunda de Reyes vamos a hablar acerca de Eliseo. Estamos en el capítulo 6 de Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, perdón. Eliseo y los sirios. Estamos a la altura del versículo 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira, que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey mío, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. El rey sirio estaba atacando al pueblo de Dios, pero había un rey en ese tiempo que recibía la dirección de Eliseo, que era el profeta de Dios. Eliseo lo que hacía era que cada vez que él recibía una revelación le decía al rey: por allá no vayas porque los sirios te están esperando. Por aquel lugar no pases porque los sirios te están esperando. Entonces, ¿qué hacía el rey? Que enviaba a alguien para verificar si lo que Eliseo le estaba diciendo era verdad o no. Y dice que una y otra vez resulta que efectivamente, como le dijo el profeta, así sucedía. Entonces dice que el rey se turbó, el rey sirio de Siria se turbó, entonces llamó a sus siervos y como quien dice que lo confrontó, parafraseando la palabra, y le dijo: ¿cuál de ustedes es el espía? ¿Cuál de ustedes es que está con el pueblo de Israel, que le está anunciando de antemano lo que yo voy a hacer? Entonces él le dijo, uno de los siervos: no, rey, señor mío, es el profeta Eliseo que está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Entonces ahora yo te pregunto a ti, vamos a llevarlo a nuestro tiempo, esta última frase, esta última oración que acabamos de leer. Dice que Eliseo le declaraba al rey de Israel las palabras más secretas que el rey sirio pronunciaba, las palabras que él hablaba en su cámara más secreta, o sea, en su habitación, en su intimidad. Entonces yo te pregunto a ti en este momento, ¿qué pasa entonces? ¿Dónde estaba Eliseo cuando él recibía esa información? ¿Dónde estaba Eliseo? ¿Estaba en la cámara secreta con el rey sirio o dónde estaba? Hay momentos que debemos entender que nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso, nos lleva a niveles espirituales. Hay muchas personas que no creen en el mover del Dios Todopoderoso. Hay muchas personas que no creen que Dios habla con voz audible, que no creen que Dios te puede tomar en un momento y llevarte a un lugar específico, que no creen, como así mismo pasó en esto, cómo el Señor les revelaba a Eliseo lo que iba a pasar a futuro, donde el rey de Israel no tenía que ir porque lo iban a atacar. Entonces hay momentos que debemos entender que nuestra comunión con el Dios Todopoderoso va a llegar a niveles inimaginables. Nuestra mente es una mente finita, pero la mente de Dios es infinita. La mente de Dios no tiene límite. Nuestra mente es la que tiene limitaciones. En una ocasión, hace unos días, estaba estudiando algo, viendo un documental acerca de la mente humana. Se supone que los científicos dicen que nosotros los humanos solamente usamos el 10% de nuestras capacidades mentales. Y mientras yo escuchaba esa enseñanza, yo decía: pero Dios mío, esto tiene sentido, tiene lógica. Entonces, ¿qué capacidad usaba Adán en el jardín del Edén?
porque se comunicaba directamente con los animales. Dice que le puso nombre a cada especie de la tierra. Entonces, ¿cómo le puso nombre a los que estaban debajo de las profundidades del mar? ¿Cómo pasó eso? No sabemos qué capacidad mental tenía la humanidad antes de que el pecado entrara, porque la ciencia dice que solamente usamos el 10%. Entonces yo te dejo una pregunta en el aire. Si tú vas a usar, por ejemplo, nosotras las mujeres que cocinamos, si yo voy a usar 5 libras de arroz para cocinarla para un evento de la iglesia, para algo de la iglesia, 5 libras de arroz blanco vamos a poner. Si yo voy a usar 5 libras, voy a cocinar 5 libras, pues 5 libras voy a cocinar porque las 5 libras es la que voy a usar, es la que voy a necesitar. Pero ¿qué caso tiene si yo voy a necesitar solamente 2 libras que yo eche a cocinar 5 libras? ¿Qué voy a hacer con todo el resto de arroz que sobre? Entonces yo pregunto eso. ¿Por qué tenemos 100% de capacidad y solo usamos el 10%? Te lo dejo a tu imaginación. Te lo dejo a tu imaginación. ¿Cómo era la mentalidad en el jardín del Edén? Entonces, volviendo a esto de Eliseo, ¿dónde estaba Eliseo cuando veía en la cámara más secreta del rey de Siria lo que él hablaba? ¿Dónde estaba? Hay momentos que vamos a entender que por más ataques que recibamos, por más ataques, recordemos que en la palabra del Señor se levanta el espíritu de Jezabel. ¿Cuál es el espíritu de Jezabel? El que prohíbe todo lo profético, el que está en contra de todo lo que viene de Dios. Recordemos que ella era la que activaba a los profetas de Baal, que activaba a los profetas de Acera, que activaba a aquellos profetas que venían de satánicos, que venían del maligno. Entonces, estaba en contra de todo lo que venía de parte de Dios. Vamos a recibir ataque por lo que viene de parte de Dios. Vamos a recibir ataque por toda palabra profética que declaramos. Vamos a recibir ataque incluso por decir, yo tuve un sueño, yo tuve una visión, porque hay ataque de las tinieblas, incluso dentro de las iglesias, que no van a creer en la manifestación sobrenatural de Dios. Y yo a veces me pregunto, pero ¿cuál Biblia entonces que están leyendo si no creen en la manifestación de Dios, si no creen que Dios habla, si no creen que nuestro Dios revela, si no creen que los sueños, que las visiones, que las sanidades, que la manifestación sobrenatural del Dios Todopoderoso? En una ocasión hablaba con una ministro del Señor y hablábamos acerca de Felipe, cómo fue traspuesto Felipe y llevado al desierto donde estaba el eunuco que leía las escrituras en Isaías y que él le dijo, ¿qué lees? ¿Entiende lo que lees? Y el eunuco lo que le contestó fue, no entiendo porque no tengo a nadie que me lo explique. Y vemos cómo este hombre que era Felipe, que era uno de los 7 diáconos elegidos en el libro de los Hechos, para repartir la comida a las viudas, uno de los 7 diáconos que fue ungido. Vemos cómo este hombre va donde este eunuco le explica la palabra y dice el eunuco que llegó un momento que él dijo, ¿y qué impide? Si aquí hay agua, ¿qué impide que tú me bautices? Y él lo bautizó y dice la palabra que automáticamente lo bautizó, fue tomado y fue llevado nuevamente. Entonces, ¿cómo podemos ver testimonios de personas que dicen, el Señor me llevó en el espíritu a tal país, el Señor me llevó en el espíritu a tal lugar? Entonces lo miran con cara de, oh my God, ya se puso loco, ya se le subieron se puso sobre espiritual, ya se puso religioso, ya se cree esto, ya se cree lo otro. No, ¿qué Biblia estás leyendo? Porque la que yo leo está llena desde Génesis hasta Apocalipsis de esa clase de manifestaciones. ¿Por qué paramos de creer? ¿Por qué paramos de manifestar lo maravilloso de Dios?